Entonces, no siendo más, pues le doy la introducción a mis compañeros moderadores. Muchas gracias, Vale. Entonces, hoy les traemos un conversatorio de síndrome compartimental en trauma vascular. Tenemos como invitados al doctor Juan Guillermo Barrera. Él es el jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. Es tutor honorario y fundador del Grupo de Interés en Cirugía Vascular y Endovascular. Y como invitado especial tenemos al doctor Luis Miguel Celi. Él es subespecialista en cirugía reconstructiva y artroscopia de rodilla de la Fundación Cardioinfantil y es el coordinador estudiantil de la rotación de ortopedia de la Fundación Cardioinfantil. Eh, También nos acompaña como moderador Julián Alberto Garavito González, estudiante de noveno semestre de la Universidad del Bosque y es coordinador de la investigación. Y yo, pues Alejandro Velandi. Entonces, vamos a continuar con la charla. Espero que sea de su agrado. Entonces, la charla va a girar alrededor de este caso clínico. Esperamos que sea de su agrado. Es un paciente masculino de 29 años quien ingresa al servicio de urgencias en vehículo medicalizado por cuadro clínico de 2 horas de evolución consistente en politraumatismo por accidente de tránsito en condición de conductor. En la escena del trauma se valoró una escala de Glasgow de 9. Al ingreso la presión arterial fue de 98,50 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. El paciente refiere a dolor muy intenso del miembro inferior izquierdo. En el examen físico se evidencia disminución de los ruidos respiratorios y deformidad del hemitórax izquierdo. En la extremidad inferior izquierda se evidencia aumento del diámetro en comparación con la extremidad contralateral, ausencia de pulsos distales y se administran líquidos y hemoderivados, logrando una mejoría transitoria de los signos vitales. Una evaluación enfocada con ecografía para trauma. Salud. Y pues se continúa con la estabilidad hemodinámica del caso. Entonces, pues no sé si antes de iniciar con la opinión de los doctores, alguien del público nos quiera decir qué les llama la atención del caso y después le preguntamos al doctor Barrera y al doctor Celi qué les llama la atención del caso. Bueno, entonces, no sé si el doctor Celi o el doctor Barrera nos quiera comentar primero qué les llama la atención a cada uno del caso. No se le escucha, doctor. Creo que está con el micrófono silenciado. Perdón. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Les comentaba que en este caso clínico en particular es llamativo que es de los pacientes que uno normalmente debe manejar en conjunto con el emergenciólogo o con el médico de urgencias y es muy importante pues los conceptos en torno a un paciente en un politrauma. Es importante en la escala de Glasgow que presenta este paciente al ingreso, ¿no? Los signos vitales que están anormales y pues que dentro de las características más importantes para falsear diagnósticos en los pacientes es el estado neurológico al ingreso. Entonces, claramente hay que tener muy en cuenta qué tipo de paciente llega al servicio de urgencias con qué estado neurológico para poder de ahí en adelante establecer los demás diagnósticos asociados. Es importante siempre, obviamente, que hay que resaltar el tema de la extremidad, pero acuérdense que la vida prima antes que la extremidad. Entonces ustedes tienen, hay que tener muy claro todo el esquema del ATLS cuando llega un paciente en condiciones de traumatismos múltiples al servicio de urgencias. Y es la primera fase
de la evaluación de un paciente traumatizado en un servicio de urgencias. Descartar lesiones de la vía aérea, ver la ventilación, ver cómo está el tema de la respiración, circulación, el estado neurológico con el que llega, y de esa manera poder salvarle la vida al paciente, que es lo primero que hay que hacer cuando llega un paciente de estas características al servicio de urgencias. Claramente hacen énfasis ustedes en los hallazgos clínicos, claro, pues por el temario que se va a tratar de aquí en adelante. Sin embargo, es muy importante resaltar que las personas que están en aprendizaje deben saber que prima la vida, que hay que saber realizar un diagnóstico preciso de todas las lesiones con las que llega un paciente, y por eso se necesita siempre de un equipo multidisciplinario para poder abordar este tipo de pacientes con traumas múltiples. Muchas gracias, doctor Celi. No sé si el doctor Barrera tenga algo que agregar. No se le escucha, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir. De pronto el doctor Barrera tiene problemas de conexión. Entonces, esta pregunta es para el doctor Celi, es ¿cómo se diagnostica un síndrome compartimental y cuál es su importancia? Bueno, la, la interpretación del caso clínico que ustedes nos han traído a colación, hay que hacerlo desde el punto de vista clínico, que es lo que nos están mostrando. Acuérdense que el síndrome compartimental es una emergencia médica que dentro de las emergencias ortopédicas consta como una de las más importantes, ya que se compromete la extremidad y muchas veces compromete la vida misma del paciente. El síndrome compartimental, hay varias escuelas que definen como única manera de hacer el diagnóstico la clínica del paciente, y pues eso es lo que siempre he tratado de compartirles a los estudiantes cuando tenemos estas revisiones de tema de síndrome compartimental, y es que el diagnóstico es eminentemente clínico. El dolor que no está correlacionado con la clínica del paciente, el dolor desproporcionado, un dolor que no mejora con analgésicos fuertes en el servicio de urgencias, un dolor que al elevar la extremidad empeora, claramente puede ser un indicio de un síndrome compartimental. Entonces, clásicamente se han descrito las P's del síndrome compartimental para establecer el diagnóstico clínico, que son el dolor, el aumento de la presión del compartimento, la palidez, la ausencia de pulsos, las parestesias en la extremidad. Pero lo que siempre les recalco es que ya cuando hay, aparte del dolor, hallazgos clínicos diferentes como parestesias, pérdida del pulso, palidez, ya el diagnóstico es tardío. Generalmente debemos hacer el diagnóstico dentro de las primeras 2 a 3 horas de establecido este síndrome, y debemos hacer el tratamiento dentro de esta misma ventana de tiempo. Entonces, el diagnóstico es clínico y está más asociado con el dolor que presenta el paciente en el servicio de urgencias. Hay guías y hay literatura actual que dentro de la sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas clínicos, sobre todo tiene mayor especificidad el dolor, las parestesias, la palidez,
y la ausencia de pulsos asociado al cuadro clínico, pero le dan mucha más validez a las pruebas no clínicas para el diagnóstico del síndrome compartimental. Es decir, la inserción de catéteres para medir la presión directa y otros mecanismos para hacer el diagnóstico paraclínico tienen mayor sensibilidad y especificidad que la clínica. Pero en nuestro medio, claramente, no tenemos la posibilidad de tener este tipo de herramientas o no estamos tan familiarizados con estas herramientas en el servicio de urgencias y por eso la clínica prima y para ustedes que están en proceso o para muchos que están en proceso de entrenamiento, la clínica debe primar ante todo. Hospitales de primero o segundo nivel, claramente, y si no lo tenemos en hospitales de tercer o cuarto nivel, estas pruebas paraclínicas, que seguramente vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante. La idea es que por tal razón la clínica prima sobre los paraclínicos en este caso particular, en el caso de un síndrome compartimental. ¿Qué tan importante es? Pues la importancia es vital para el paciente, para la extremidad y para el paciente. Acuérdense que los acúmulos de mioglobina y demás sustancias tóxicas pueden hasta llevar a una falla renal del paciente y comprometer su estado de salud y su vida. Por tal razón es muy importante para la vida del paciente hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz. Muchas gracias, doctor. Listo, sí. Entonces, esta pregunta es para el doctor Barrera y es ¿en qué momento y cómo se debe sospechar una etiología vascular en el contexto de un síndrome compartimental? Bueno, he estado muy atento a los comentarios y quiero felicitar al doctor Sergio por su claridad. Me parece que es muy importante la clínica. Este caso es bien didáctico. Yo simplemente quería llamarle la atención en que no podemos olvidar que el paciente tiene hipoventilado un hemitórax y nos podemos concentrar en la extremidad y podemos perder el paciente con un hemotórax o con un neumotórax a tensión. Ese era mi comentario complementario. Respecto a la pregunta, pues lo más importante, lo que el doctor Celi hace énfasis, la clínica. Este paciente no tiene pulsos. Al no tener pulsos y un edema exagerado en la pierna, pues uno tiene que el compromiso vascular. Vamos a escuchar seguramente las observaciones del doctor Celi, pero si tenemos fracturas de grandes huesos en la extremidad, ya sea fémur, todo el condado de la rodilla, con fracturas desplazadas que han sido posiblemente reducidas en el traslado y han lesionado por su movimiento estructuras vasculares. Entonces, la primera sospecha en caso de dos es dolor, como lo menciona el doctor Seri, dolor desproporcionado, el dolor isquémico inicial y con pérdida de la perfusión de la extremidad. Y ahí tendremos que sospechar. Si tenemos un gran edema con un aumento del diámetro de la pierna, con un hematoma expansivo que está comprimiendo los tejidos tanto como nerviosos, pues vamos a tener muchos más síntomas. Preocupante cuando el paciente ingresa con anestesia sin dolor en una parte de la extremidad. Esto quiere decir que tuvo una lesión neurológica asociada o que el tiempo de isquemia es tan prolongado que tiene ya un compromiso severo desde el punto de vista neurológico de la extremidad. Entonces, el dolor, y eso es importante, es el que también nos marca el tiempo de poder, si no tenemos compromiso neurológico sensitivo ni motor, pues tenemos tiempo de resolver a tiempo pues, combinada o puede ser solamente lesión arterial y asociada también a daño del sistema neurológico.
Muchas gracias, doctor. Si quiere continuar, Julián, por favor. Buenas noches para todos. En primera instancia, muchas gracias, doctor Celi, por su asistencia y al doctor Barrera. Y pues la siguiente pregunta que le queremos dirigir al doctor Celi es ¿cuál sería el abordaje inicial de este paciente? Teniendo en cuenta que nos hacen falta dos datos, que por la hipoventilación del hemitórax se pasa un tubo de tórax y el paciente tiene un neumotórax, pero a pesar de eso y que se hace un protocolo de COFAX, no se encuentran sangrados, pero el paciente persiste hemodinámicamente inestable. Ok, muchas gracias. Y gracias de igual manera a los comentarios del doctor Barrera. Inicialmente, como ya lo hemos comentado, seguramente estabilizar el paciente es lo primordial. Hay que evaluar si eh, la caída de la tensión arterial, la caída de la hemoglobina, el estado circulatorio del paciente comprometido, pues hasta este momento no mejora por una causa traumática ósea. Hay que definir si al haber una fractura posiblemente a nivel de la extremidad de un hueso largo, puede estar cometiéndose su estado circulatorio. Entonces, seguramente habrá que en este momento, esto es una carrera contra el tiempo. Entonces, además de poder ver unas radiografías para determinar el estado óseo de la extremidad, hay que claramente ir trabajando en conjunto con el llamado oportuno al cirujano vascular para poder hacer algún estudio que nos pueda determinar cómo está el estado de la extremidad. Yo siempre les recalco que la primera herramienta para claramente definir el estado vascular de una extremidad, ya en este caso pues hay ausencia de pulsos, pero para recordar, es importante que ustedes cuando tienen un trauma en una extremidad y están sospechando una lesión vascular, lo primero que deben hacer es un índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es altamente sensible y específico y es una herramienta clínica que ustedes tienen a la mano, solo tienen que tener un manguito eh, de un tensiómetro y tomar la tensión arterial sistólica de la pierna y del brazo y hacer esta relación. Acuérdense que el numerador es la tensión arterial en la pierna y el denominador es la tensión arterial del brazo. Y el resultado de esto debe ser mayor claramente a 0.9 o a 1. Si la relación, la división, el resultado es menor a 0.9 o está por debajo de 0.7, que es más crítico, pues necesitaremos estudios vasculares invasivos. En este caso, muy posiblemente este paciente requiera un estudio vascular invasivo y por eso es una carrera contra el tiempo si hay un daño vascular. Cuando hay un diagnóstico establecido de un síndrome compartimental, claramente el abordaje o el tratamiento de un síndrome compartimental, me voy a adelantar pues, seguramente kilómetros, pero es una fasciotomía de emergencia, porque es la única forma de comprimir una estructura que es la fascia, que es inextensible. Todo el compartimento músculo osteofacial comprometido necesita ser liberado de emergencia, ¿sí? Dependiendo de cuál segmento corporal esté comprometido, pues habrá diferentes técnicas para realizar la liberación de estas fascias. Entonces, tenemos que ir realizando varias estrategias, hacer obviamente un diagnóstico óseo, estar de la mano con el equipo de cirugía vascular para poder determinar si es arteria principal o el vaso principal o hay algún vaso principal comprometido y claramente pasar este paciente lo más pronto, si ya hemos establecido el diagnóstico del síndrome compartimental, a una fasciotomía de emergencia. Entonces, es importante determinar todo esto y claramente estabilizar el paciente dependerá también de si hay una fractura, inmovilizar
temporalmente esa extremidad para que el hueso no siga movilizándose, no siga sangrando y no siga descompensando el paciente. Gracias, doctor. No sé si el doctor Barrera nos quiere ampliar algo acerca del índice tobillo-brazo o tenga algún comentario. Sí, correcto. Yo también vuelvo, insisto nuevamente a tu observación respecto al abdomen y quería llamar la atención al grupo que cuando estamos enfrentados a un trauma de esta magnitud, eh, lo que más nos hace sospechar lesión de vísceras, tanto sólidas como vísceras huecas, es la magnitud de las lesiones óseas. Entonces, un paciente que tiene fractura de grandes huesos con hemotórax o compromiso del tórax o de clavícula o esternón o fracturas de cadera, debemos sospechar que la magnitud del impacto, la velocidad, puede tener asociado lesión de vísceras huecas y lesión de vísceras sólidas, básicamente hígado, vaso, y que pueden comprometer por hemorragia la vida del paciente. Entonces, aquí en el contexto de este paciente, yo llamaría atención en si le hicieron un ecofaz, si no tiene compromiso de líquido en la cavidad abdominal, hicieron una placa de tórax, no está borrado el hemitórax, no tenemos signos de hemotórax, no hay signos de neumotórax, entonces nos concentraremos en reanimar el paciente, pero creo que ante la signología y el estado del paciente requiere que estemos seguros de que esas dos lesiones torácica y abdominal estén descartadas. Y básicamente se asociará con la dificultad para la reanimación del paciente y la estabilidad de sus signos vitales. El estado de conciencia es muy importante. Hay pacientes que entran en un compromiso de estado de conciencia, como es el caso que nos cuentan, y va a ser imposible la valoración clínica. En estos pacientes, entonces, tenemos que recurrir a los exámenes paraclínicos, como ya lo mencionaron, y el doctor Celia se menciona a la extremidad. Entonces, sí es importantísimo tener la posibilidad de tener un Doppler continuo, es el Doppler de lápiz de bolsillo, se tiene Doppler para sala de partos para hacer fetocardia y hay un Doppler de 8 megahercios que es un lápiz que permite evaluar las arterias. Y es muy importante conocer la normalidad que tiene que ser la presión sistólica del tobillo sobre la presión sistólica de la arteria braquial tomada con el Doppler y con un tensiómetro. Y si la diferencia es 0, o sea, 130 y 130, pues vamos a tener un índice de tobillo braquial de 1. Y en la medida que tengamos más alto la presión sistólica en el brazo y más baja la del tobillo, tendremos una diferencia que se acercará a 0,9 a 0,7. Entonces, las lesiones críticas, tenemos un índice por debajo de 0,5, 0,4 en un paciente sano, diferente a los pacientes con enfermedad crónica. Entonces, en un paciente con isquemia crítica vamos a tener índices de tobillos por debajo de 0,5 o 0,4. Y es anormal el índice de tobillo por debajo de 0,9. Entonces, como signo de alerta, es tener una presión por debajo de la relación de la presión sistólica del tobillo con la del brazo por debajo de 0,9, o sea, 110 sobre 130 o 120 sobre 150 en el brazo, estamos con una diferencia importante. Entonces, es muy importante que tengamos esto como parámetro. Si no tenemos, es posible hacer índice tobillo-brazo. Y es simplemente tomando la presión a nivel de la arteria media o la tibial posterior. Es más frecuente poder tener en nuestro hospital la presencia de equipos de duplex a color, pero creo que en el trauma y con lesiones de este tipo no aplicaría, pero podría ser una ayuda para nuestro cuadro. Muchas gracias, doctor. Doctor Barrera. Perdóname, yo agregaría algo más respecto a los estudios invasivos. Y creo que también, así como tenemos equipos de duplex, de Doppler color, ecografía Doppler en los servicios de urgencia en los hospitales, el otro estudio que está disponible es la tomografía y tenemos ya tomografía con angiotomografía y reconstrucción, que puede también estar a la mano de la mayoría de los hospitales, a diferencia de la dificultad anterior que era tener una arteriografía. Entonces, con una angiotomografía, una tomografía con reconstrucción y con reconstrucción vascular, podríamos tener una ayuda ante la sospecha después de la evidencia de lesiones vasculares. Muchas gracias, doctor.
quisiéramos preguntarle al doctor Celi, frente a un paciente como es el caso, un paciente con la sospecha de síndrome compartimental, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta? Gracias. Si nos enfocamos en un paciente con un dolor como el que ustedes están mencionando en el caso clínico y una limitación funcional importante de la extremidad, pues hay que descartar una fractura de un hueso largo, hay que descartar una posible luxación articular de la rodilla, de la cadera, o del tobillo, si obviamente estamos ante un cuadro de estas características. Dentro de lo que han ustedes mencionado en el cuadro clínico, pues no se ha especificado a qué nivel, pero pues las luxaciones o fracturas pueden estar relacionados con un dolor importante en la extremidad. Sin embargo, un dolor desproporcionado, un aumento del diámetro de la pierna comparado con la contralateral, es muy característico de un síndrome compartimental, eh, que si compromete la ventilación del paciente en un contexto de una fractura de un hueso largo, pues puede uno estar pensando también en un paciente que esté cursando con algún tipo de síndrome de embolia grasa, pero pues con los datos que tenemos hasta el momento, lo que más nos apunta seguramente es a lo que estamos tratando en este temario, que es síndrome compartimental. Gracias, doctor. ¿El doctor Barrera tiene algo que agregar? No, yo creo que está muy bien las observaciones. Bueno, entonces esta pregunta es para los dos doctores y es en qué tipo de traumatismo y en qué regiones son más susceptibles de síndrome compartimental, tanto a nivel general, a nivel ortopédico, como a nivel de lesión vascular. Muchas gracias. Las regiones más comúnmente, bueno, los traumatismos que generalmente están asociados a los síndromes compartimentales son traumatismos cerrados. Los traumatismos que ocasiona una fractura abierta usualmente pueden estar relacionados con un síndrome compartimental, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente son los traumas cerrados, ya que la gran mayoría de las fracturas abiertas, la misma fractura, el mismo segmento óseo abre la fascia, por tanto es más difícil que se forme o eh, se forme el síndrome compartimental como tal. Las regiones. La más frecuente es la pierna. En segundo lugar, el antebrazo. Y de ahí en adelante ya los compartimentos que menos frecuentemente están asociados a un síndrome compartimental son el brazo y el muslo. ¿Por qué la pierna y el antebrazo? Porque la cantidad de edema o líquido o sangre que puedan albergar los compartimentos de la pierna y del antebrazo tienen menor capacitancia que el muslo o el brazo. En estudios recientes se ha visto que las fracturas de tibia es el primer factor desencadenante de un síndrome compartimental. Al hablar de huesos, 2/3 de los síndromes compartimentales están asociados a una fractura de la tibia. 1/3 de ellos, a fracturas de huesos largos, perdón, 1/3 de ellos está asociado a fracturas de la tibia per se. Hasta más o menos un 57 a 60% de las fracturas de la tibia asociadas al síndrome compartimental están a nivel de la diáfisis y el resto del porcentaje están a nivel de los platillos tibiales. Hay estudios que le dan más valor a las fracturas de los platillos tibiales, sin embargo, esto es controvertido. Fracturas de la tibia
es el primer factor de riesgo para un síndrome compartimental. Es importante mencionar que el paciente joven tiene más riesgo que el paciente adulto mayor, porque el paciente joven tiene mayor masa muscular, tiene menos espacio para albergar el edema o la inflamación o el sangrado en el compartimento. El adulto mayor es sarcopénico y a su vez generalmente es hipertenso. Entonces, al ser hipertenso tiene una mayor presión de perfusión a los tejidos y por tanto el riesgo disminuye de síndrome compartimental en los adultos mayores. Es más frecuente en los jóvenes, como el paciente de este caso clínico. Muchas gracias, doctor. Doctor Barrera. Bueno, yo para darle también respuesta a la pregunta les quisiera agregar que una de las situaciones más frecuentes de síndrome compartimental en los casos vasculares nuestros, pues cuando tenemos que hacer reconstrucciones tardías por encima de las 4 horas, entre las 3 y las 5 horas de una lesión arterial en miembros inferiores o en miembros superiores. Esas lesiones tardías requieren prever un síndrome compartimental secundaria a la reperfusión tardía. Y esos pacientes los asociamos con, como lo mencionaba el doctor Celi, con la realización de fasciotomías profilácticas y terapéuticas para evitar que la reperfusión produzca edema y se pierda nuestro trabajo de reconstrucción vascular. La otra situación que ya lo mencionó el doctor Celi es compromiso en la rodilla, ya sea de proximal de la tibia peroné o de el fémur sobre los platillos tibiales. Estas lesiones con desplazamiento pueden tener lesión combinada de la arteria y de la vena. Al tener lesión combinada de arteria y vena, está obligado que hagamos fasciotomía y liberación de fascias distales. Compromiso arterial y venoso aumenta el riesgo de amputación de la extremidad. Y a pesar de la revascularización y la reconstrucción del sistema arterial, si no hacemos reconstrucción arteriovenosa, vamos a tener problemas serios en el postoperatorio, lesión neurológica irreversible y posiblemente amputación tardía de este paciente. Entonces, esa será otra consideración respecto al síndrome compartimental. Muchas gracias, doctor. Entonces, esta pregunta es para el doctor Celi y es si esta radiografía concuerda con el diagnóstico y cómo se interpretaría esta radiografía. Ok, muchas gracias. De acuerdo con los comentarios claramente del doctor Barrera y en cuanto a esta radiografía, si ustedes se dan cuenta, esta es una radiografía anteroposterior y lateral de la pierna, de parte de la rodilla y parte de la pierna izquierda. Normalmente debemos tomar las radiografías centradas o en la rodilla o centradas en la pierna. En este caso, pues lo que nos muestra la radiografía es una fractura de los platillos tibiales. Estas fracturas generalmente son de alta energía y sobre todo esta que es una fractura metafisodiaficiaria de la tibia proximal. Las fracturas de los platillos tibiales usualmente las dividimos en si compromete el platillo lateral, el platillo medial, o si compromete ambos platillos, o si compromete la región metafisodiaficiaria. Y esta última es la que está más relacionada con traumas de alta energía. Tanto así que muchas veces se consideran estas fracturas de los platillos tibiales como una luxofractura de la articulación de la rodilla. ¿Sí? No sabemos si en el momento del traumatismo, cuando es tan alto, puede haber un movimiento muy importante, un desplazamiento importante del segmento distal de la articulación de la rodilla, que es la tibia en este caso, hacia posterior,
que claramente se ve en la radiografía o en la proyección lateral y puede en este caso generar una lesión a nivel de arteria poplitea. Es importante mencionar que los casos de luxo, fractura de la rodilla o fracturas complejas de los platillos tibiales, en la gran mayoría de los casos, si no es en todas, debe tener un estudio vascular y a su vez debe tener un índice tobillo-brazo reportado en la historia clínica. Esto para efectos de protección médico-legal también para ustedes que van a enfrentarse posiblemente a pacientes traumatizados en los servicios de urgencias de sus rurales o de su práctica profesional al inicio de sus carreras. Entonces, importante interpretar adecuadamente la radiografía, que no se pasen estos hallazgos tanto clínicos como radiográficos y posiblemente al tener este tipo de fractura tengamos que tener en mente que seguramente estamos ante un paciente que por el mecanismo de trauma está cursando con un síndrome compartimental y a su vez, pues seguramente con algún tipo de lesión vascular por la clínica con la que llegó el paciente. Muchas gracias, doctor. Entonces, esta pregunta es para el doctor Barrera y es, desde cirugía vascular, ¿qué estudios sería pertinente realizar? Bueno, como lo mencionaba, es muy importante estar en el contexto de nuestra ubicación para hacer estudios. Ya el doctor Seri lo mencionó. Si no tiene posibilidad de tobillo brazo, ese paciente tiene que irse con alta sospecha de una nota de remisión para que sea valorado en conjunto con ortopedia y cirugía vascular ante la evidencia de los signos clínicos y la fe en esa posición que ya mencionamos. Como les decía, ahora viene qué es lo que tenemos más cercano a nuestros hospitales. Entonces, a veces el tobillo brazo, que parece todo muy sencillo, pues implica tener un Doppler de bolsillo mínimo para hacerlo y no es frecuente que lo podamos tener. Es posible que cada vez tengamos más, pero puede que sea extraño. El siguiente estudio sería un duplex. Es posible que tengamos disponible un servicio de radiología o un equipo de ecografía Doppler en nuestro hospital. Eso nos puede definir los vasos distales, la presencia de ausencia de flujo y el comportamiento de flujo también del sistema venoso. Una ventaja del estudio arterial o Doppler color arterial, o se puede hacer arterial y venoso. Nos puede dar información de permeabilidad, flujo trifásico, que es decir, que tiene las tres fases y no tenemos alteraciones. Cada una de las tres arterias, que podría evaluar tibial anterior, tibial posterior y peronea, y evaluar también el flujo venoso. Si no está disponible, yo creo que el siguiente paso, como lo mencionaba, sería la tomografía axial computarizada con región dimensional y con angiografía. Esto nos ayudaría a definir la permeabilidad y la presencia de lesiones tanto arteriales como venosas, flap intimales, lesiones que a veces pasan desapercibidas en los estudios de Doppler, simplemente porque no ha progresado tanto la lesión del íntimo y puede proceder a íntima y posteriormente una lesión arterial. La otra situación real es que pacientes que van a ser llevados a reparación ortopédica, a estabilización de la fractura con una alta sospecha. Pues la siguiente conducta es entrar con el equipo multidisciplinario, con el ortopedia, con los cirujanos y con el cirujano vascular y hacer exploración de los vasos arteriales si el paciente tiene signos duros de frialdad, pérdida de pulsos, parestesias, compromiso con hematoma expansivo, con una zona de expansión rápida y la presencia de una fractura como la que mostraba este paciente. Entonces, la otra conducta sin estudios, teniendo el equipo necesario para hacerlo, es no perder tiempo y entrar con el paciente y hacer exploración de vasos vasculares, arteriales, venosos y el componente del paquete vasculonervioso y hacer la reducción de la fractura, la estabilidad de la misma. Si tenemos que hacer reconstrucciones vasculares, pues poder tener la estabilidad previa de la fractura reducida y estabilizada. Gracias, doctor Barrera. Tenemos esta imagen, esta arteriografía, y quisiéramos saber, en su opinión,
si concuerda con el diagnóstico y con el curso clínico del paciente que tenemos, que pues en otras pruebas no encontramos una evidencia de sangrado. No se le escucha, doctor. No sé si de pronto el doctor Barrera esté hablando con Bueno, es una imagen muy estática, pero sí realmente tenemos este trabajo con una gran pérdida de contraste. Lo que pasa es que no puedo ubicar exactamente el nivel donde está. No tengo anatomía ni ósea ni otra cosa para poder afirmar en qué sitio estamos. la arteriografía que tenemos, doctor, es de la arteria poplitea. Sí, completo. Hay extravasación del medio de contraste y amputación total de flujo distal. Está completamente seccionada la arteria sin tener continuidad con los vasos distales. Y un gran hematoma que presenta medio de contraste extravascular. Doctor, y a partir de esta imagen y la clínica que tenemos, ¿cuál sería el manejo ideal por cirugía vascular? Ese paciente tiene que ser llevado inmediatamente a cirugía. Como le digo, estabilizar la fractura y con esa lesión poplitea requiere reconstrucción con vena, en este caso de la extremidad contralateral para no comprometer el sistema superficial de la extremidad. Y segunda cosa muy importante es que la sospecha de lesión venosa combinada es altísima también de vasos popliteos. El manejo es quirúrgico y la indicación es exploración inmediata y como les digo, de manera conjunta con la ortopedia, porque al hacer esta exploración, reconstrucción y estabilizar el flujo nuevamente, restablecerlo con un injerto venoso de la extremidad contralateral, vamos a tener que fijarla y la forma más fácil de estabilizar estas reconstrucciones es teniendo estabilizada la fractura. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues la pregunta para el doctor Celis, ¿cuál es el manejo por parte de ortopedia para este paciente? La fractura de la tibia proximal, cuando en el contexto de un paciente requiere una intervención junto con el equipo de cirugía vascular y el paciente tiene compromiso de sus constantes vitales, debe ser llevado a una fijación provisional con un sistema que usualmente es más rápido que una fijación definitiva. Entonces, este paciente sería candidato para realizar una fijación externa con un tutor que se llama transarticular de la rodilla, en donde se ponen unos tornillos de Schanz en el fémur y otros tornillos de Schanz en el segmento distal de la tibia para poder estabilizar la fractura, que no se mueva y para que puedan trabajar los especialistas en cirugía vascular en el tema de la reconstrucción del árbol arterial y venoso. Estos pacientes, cuando tienen seguramente un compromiso adicional tipo síndrome compartimental, pues van a requerir las fasciotomías terapéuticas y en este caso va a requerir seguramente una fasciotomía medial amplia y una fasciotomía lateral amplia para decomprimir los compartimentos de la pierna, que acuérdense son el compartimento anterolateral y el compartimento posterior superficial y profundo. Son fasciotomías amplias, largas y que deben decomprimir todos los compartimentos que están comprometidos. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues es una pregunta para los doctores y es ¿cuál es el tiempo óptimo para realizar el manejo definitivo?
El manejo definitivo, digamos que depende, o qué llamamos manejo definitivo. Manejo definitivo significa la reconstrucción ósea definitiva. Entonces, si estamos hablando de la reconstrucción ósea definitiva, dependerá claramente de cómo responda la reconstrucción arteriovenosa, cómo responda la extremidad del paciente en cuanto a flujo y perfusión para poder llevar el paciente a una cirugía definitiva. En ortopedia, los fijadores externos muchas veces pueden considerarse un manejo definitivo. Por eso, cuando ponemos fijadores externos, debemos tratar de dejar las fracturas lo mejor reducido posible para, por si el paciente no llega a un término óptimo para poder hacer el cambio del fijador externo a un tratamiento definitivo con seguramente un clavo endomedular o un sistema de placas y tornillos, posiblemente el fijador externo sea definitivo. Ahora, si la extremidad perfunde, tiene un adecuado flujo, la reconstrucción arteriovenosa funciona posiblemente las fasciotomías vayan a ir cerrándose progresivamente. Lo usual es que las fasciotomías las cerremos más o menos en un tiempo de unas 10 días a 2 semanas, pero se depende mucho de cómo vaya el paciente, que no se infecten las fasciotomías, que durante los desbridamientos y los cierres progresivos, obviamente los tejidos estén vitales y no tengan necrosis. Entonces, esto depende mucho de cómo vaya clínicamente el paciente en cada paso a salas de cirugía y si la estabilidad de sus constantes vitales lo permiten, ¿no? Porque pues si el paciente está severamente comprometido en su estado general y sus constantes vitales, pues posiblemente, como les digo, el tratamiento definitivo vaya a ser el fijador externo. Hay unos tiempos determinados, que eso se sale del tema, pero lo recomendado es que el fijador externo se cambie a un tratamiento definitivo con clavo endomedular o placas y tornillos, eh, máximo a las 2 semanas. Si no se cambia a las 2 semanas, el potencial de infección es alto y hay que retirar el fijador externo, poner una inmovilización provisional con una férula de yeso y esperar un tiempo prudente con antibiótico terapia para poder realizar el tratamiento definitivo con placas, tornillos o clavo endomedular. Yo quisiera agregar algo muy importante y es que hablamos de estudios y procedimientos o sea, lo más importante es el tiempo y la hora dorada para una isquemia de una edad que no quede con pie caído, con una isquemia tipo Boltzmann que produce lesión neurológica por el tiempo de isquemia del nervio, máximo 3 horas. O sea, nosotros tenemos que reducir la fractura, alinear en lo posible la extremidad, pero este paciente debe ser intervenido lo más pronto posible. La isquemia no da tiempo y las secuelas tardías son definitivas. Entonces yo creería que ante la alerta, la sospecha y la evidencia clínica de posible lesión vascular, así no tengamos la arteriografía y nosotros la radiografía, con ese creo que sería mandatorio remitir a este paciente a un sitio donde pueda tener apoyo quirúrgico, tanto vascular como ortopédico, y no perder tiempo. La revascularización tardía tiene consecuencias severas con procesos irreversibles neurológicos, isquémicos y con el fracaso por retrombosis de las reconstrucciones vasculares. Muchas gracias, doctor Barrera. De acuerdo completamente. Si el enfoque de este paciente es cuánto tiempo o hora dorada, 3 horas, de acuerdo completamente. Muchas gracias, doctores. Entonces, ante un síndrome compartimental, ¿qué medidas se debe tomar un médico general en un centro de atención de baja complejidad? Bueno, ustedes, como han escuchado,
el tratamiento de un síndrome compartimental son fasciotomías de emergencia. Por tanto, ustedes o el médico general no tiene el entrenamiento para realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué sí pueden ir haciendo? No poner vendajes apretados. Si es necesario poner una inmovilización que sea lo más laxa posible, claramente, como es una fractura de la tibia, el movimiento de los segmentos óseos puede ocasionar más lesión. Entonces hay que poner un inmovilizador que se denomina inguinopédico para poder ayudar a que este segmento óseo no tenga tanta movilidad durante el traslado y pues claramente no aumente el dolor en el paciente. Acuérdense de lo que mencionaba el doctor Barrera, la hora dorada o el tiempo dorado, tiempo que debe ser apremiante y por tanto si ustedes están en un sitio que no tienen todos los elementos para poder manejar este paciente, como la tenemos en muchas de las partes de la geografía de nuestro país, sí debe ser un paciente que se debe remitir urgente o emergentemente a un lugar en donde haya un ortopedista y un cirujano vascular, porque depende de eso las complicaciones a futuro, la misma vida del paciente. La contractura isquémica de Goldman tiene una alta, es la complicación más frecuente, como lo mencionaba el doctor Barrera, cuando el paciente se lleva tardíamente a una fasciotomía o una reparación o una reconstrucción vascular, está altamente relacionada luego de las 3 horas de instaurado el trauma. Entonces, la inmovilización de la fractura y todo el tratamiento de soporte vital al paciente debe ser lo que ustedes pueden realizar en sus hospitales de primer nivel y remitir lo más pronto posible al paciente. Acuérdense que siempre que hay una fractura de hueso largo, adicionalmente pues deben eh, eh, complementar, pues en este caso pues es un paciente altamente comprometido, su estado respiratorio lo está por su hemotórax, pero deben siempre iniciar oxígeno suplementario porque una fractura de un hueso largo tiene una alta posibilidad de hacer un síndrome de embolia grasa, que es una de las emergencias ortopédicas también. Muchas gracias, doctor. No sé si el doctor Barrera quiera complementar algo adicional. No, yo creería que lo más importante es la estabilidad. Entre más tengamos movimiento de la extremidad, más aumenta el hematoma, más aumenta la lesión arterial y más hay compromiso con la movilidad de los vasos sanguíneos lesionados. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, les trajimos unas pequeñas conclusiones. Entonces, pues, como saben, el síndrome compartimental, ya lo hemos repetido bastantes veces alrededor de la charla, se define como un aumento de la presión intracompartimental en un compartimento osteofacial que suele ser doloroso. Siguiente, por favor, Julio. Entonces, pues, es una emergencia quirúrgica que tiene complicaciones graves, como lo mencionaron los doctores, la contractura de Volkmann. Necesitamos un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, en el cual hemos ahondado a lo largo de la charla con los aportes de los doctores. Adicionalmente, pues, las distintas P's que hemos mencionado, la más importante, como ya lo recalcaron, es el dolor desproporcionado a los movimientos pasivos de la enfermedad, que puede estar asociado a parestesias, palidez, parálisis o ausencia de pulsos periféricos, dependiendo del momento en que se encuentre la lesión y pues las distintas características. Y por último, es lo que mencionaba el doctor Celi, pues el manejo consiste en remover el yeso o el vendaje, realizar un manejo sintomático, una fasciotomía y pues un cierre de la herida. Y eso fue el conversatorio. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a ustedes, doctores, por la invitación, y al doctor Barrera, siempre un placer, obviamente, aprender de usted y obviamente tener este conversatorio en torno a un tema que es muy particular a nuestros pacientes en la institución en que trabajamos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. A usted, doctor Celi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes, muchachos muy amables, una gran
presentación. Creo que es una buena experiencia que deja muy buenas enseñanzas y están cordialmente invitados para que participen en las siguientes sesiones de los martes, miércoles y jueves. Un abrazo y muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos, por sus respuestas y su tiempo. Y a los asistentes espero que les haya gustado. Muchas gracias.